Hola gente, espero que estén muy bien. Hago este videito un poco para reemplazar lo que era el auxiliar 6. En el fondo es el mismo enunciado que tenía preparado, solamente que voy a hacer probablemente solo una de las preguntas. De todas formas van a tener la pauta correspondiente y cualquier duda siempre la pueden preguntar, etcétera. Y eso. Vamos primero con un pequeño resumen para que no estén como tan ahí al borde con la materia. Bueno, primero, tuvieron que haber visto ya con el Lucho algo de superficies y un concepto importante son los vectores tangentes que definimos como las derivadas parciales de la parametrización con respecto a sus parámetros. Recordar que la parametrización tiene siempre dos parámetros. Si una superficie tiene siempre 2 grados de libertad, un volumen tiene 3 grados de libertad y un solo grado de libertad será una curva. Si estos vectores resultan ser LI, eso es bacán, ya porque ahí decimos que la parametrización es regular. Y eso quiere decir que puede sostener un plano en ese punto donde es regular. ¿Ya? Y eso permite definir un vector normal que sería el vector que es perpendicular a ese plano tangente. ¿Ya? Y se define como esto, como el producto cruz de los vectores tangentes dividido la norma de eso. Y bueno, esas normales forman un campo y si ese campo es continuo siempre, decimos que la parametrización se dice orientable, es decir, en una página nueva, es decir, si yo tengo aquí una cierta superficie, yo puedo decir como ya, esta cara es una cara y la cara que está al otro lado es una cara distinta, ¿sí? Como que yo puedo decir, por ejemplo, acá yo voy a jugar mi pase y ya, pues el pase tiene una cara, que es donde está mi cara, y la otra cara, que es donde no está mi cara. Y en el fondo yo puedo decir que estas dos caras son distintas. Es superficie orientable. ¿Sí? Por ejemplo, una no orientable sería la cinta de Moebius, que, bueno, puede que grabe un videito sobre eso, pero lo que ocurre en la cinta de Moebius es que yo me paro en una de las dos caras y yo recorro la cinta y después terminé en la cara contraria, haciendo movimientos continuos. Es decir, el campo de normales no es continuo, porque en un punto tiene que haber habido una discontinuidad en la que la normal cambió de acá para el otro lado de la cara. ¿Sí? Esa superficie es no orientable. Y eso pierde muchas propiedades, porque la orientabilidad es súper importante para lo que viene ahora. ¿Ya? Porque para definir integrales sobre campos escalares y campos vectoriales que vamos a llamar la integral de flujo, necesitamos que las superficies sean orientables, si no se va todo el chingo. Entonces, si queremos integrar un campo escalar f, lo que tenemos que hacer es calcular em, el f compuesto con la parametrización y calcular la norma de las derivadas. Para la integral de flujo es muy parecido, solamente que en vez de calcular la norma de las derivadas, vamos a calcular el producto punto. ¿Sí? El producto punto de la composición con el producto cruz de las derivadas. Eso es todo lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, en la integral de flujo, si cambiamos el sentido de la parametrización, o sea, si cambiamos el sentido, se cambia el signo de la integral. Igual como pasaba con la integral de trabajo, ¿sí? En las curvas. Y bueno, vamos con la P1. Vamos con la P1. Les dejé una guía, o sea, me refiero a una guía para calcular integrales de flujo de área en este auxiliar que está en la página 2, que es esta receta. Síganla y ojalá les sirva. Tiene hartas recomendaciones que a mí me hubiese gustado que me hubiesen dicho en su momento. Entonces,
consideramos el campo vectorial x partido en a cuadrado, y partido b cuadrado, z partido en c cuadrado, y la superficie como el elipsoide de ecuación x cuadrado partido a cuadrado, y cuadrado partido b cuadrado más z c cuadrado igual a 1. Un elipsoide es como una papa, o sea, es como esto. Si es que esto me hace la línea, son como dos elipses, como de esta onda. Me quedo como el Loli, pero supongan como que esto es de esta onda, como una papa. ¿Sí? Como una cuestión como una esfera, pero achatada. Como que como una cuestión media. Sí, como una papa. Dejemos que una papa. ¿Ya? Bien. Y queremos encontrar una parametrización que sea regular. Y primero, el primer reto es encontrar una parametrización regular. O sea, primero encontrar una parametrización, digamos. Y eso es una de las partes más complejas del ejercicio. Ya. Así que, ¿cómo parametrizamos esto? Bueno, la verdad de las cosas es que siempre nos tiene que inspirar en otro tipo de coordenadas. Siempre unas buenas coordenadas para inspirarse son las coordenadas esféricas. Si se dan cuenta, acá tenemos algo muy parecido a las esféricas. Las esféricas pasaba que se cumplía la ecuación de la esfera, que era esta, de la esfera de radio 1. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es agarrar la esférica, modificarla un poquitito para que cumpla la ecuación. Entonces, en esféricas, nosotros teníamos esto: x coseno de teta, seno de phi, y igual a seno de teta, seno de phi, z igual a coseno de phi. Eso cuando queríamos decir que la esfera era de radio 1 fijo. Ya, y eso cumple la ecuación de arriba. Entonces, si yo pongo A, B y C, debería cumplir esa ecuación la ecuación del elipsoide. Ecuación del elipsoide. Entonces, veamos que cumple ecuación del elipsoide. Elip, Escribí pésimo acá. Elipsoide. Y x cuadrado partido a cuadrado más y cuadrado partido b cuadrado más z cuadrado partido c cuadrado es igual a, y bueno, si se dan cuenta, la gracia de haber puesto A, B y C es que se cancelan con estas cosas que pasan dividiendo. Entonces al final esto de acá es coseno cuadrado de teta, seno cuadrado de phi, más seno cuadrado de teta, seno cuadrado de phi, más coseno cuadrado de phi. Y esto de acá yo les digo que es 1, porque yo acá y acá, esto de acá es 1, donde yo factorizo el seno cuadrado, y después, bueno, seno cuadrado más coseno cuadrado más 1 de nuevo, y me queda 1. Al fin y al cabo es la ecuación que respeta la esfera de radio 1 fijo. Entonces, la parametrización será phi vector, que depende de teta y phi, que va a ser igual a coseno de teta, seno de phi, b seno de teta, seno phi,
C coseno de phi. Y aparte de la parametrización, es importante que siempre indiquen en dónde pertenecen sus parámetros. En este caso, el teta pertenece entre 0 y 2pi, y phi pertenece entre 0 y pi. Ya, tenemos la parametrización, pasamos una de las partes más peludas. Ahora viene la mecanización, sea un curso en el que ustedes pueden mecanizar mucho, pueden pasar el curso solamente mecanizando. ¿Es bueno? No, porque uno no siempre entiende las cosas que está haciendo, pero sí es cierto que uno puede pasar el curso como puro mecanizando, aplicando fórmulas. Bueno, veamos qué es regular, porque eso es lo que nos pedían, veamos qué es regular. Para ver qué es regular tenemos que ver que sean LI. Veamos qué es regular. Y para ello, vamos a calcular la parcial de phi con respecto de, bueno, aquí puse U por costumbre, pero esto de acá debe ser teta. Y esto de acá se viene más acá. A seno de teta, seno phi, coma, B coseno teta, seno phi, coma, cero. Es bacán tener un cero. No en las notas, pero sí en los cálculos. Derivada de phi con respecto de phi es igual a coseno de teta coseno de phi, b seno de teta coseno de phi, menos c seno de phi. Ya, y ahora para ver qué son LI. De hecho, lo que voy a demostrar es que me va a apañar eso que voy a hacer, ¿o no? No, lo que estaba pensando no va a apañar mucho. No, lo que voy a hacer es calcular el producto cruz directamente. ¿Sí? Y si ese producto cruz no da cero para algún punto, significa que no era en LI. ¿Sí? ¿Y eso por qué ocurre? Porque si hubiesen sido LI, significa que es como, eh, es, es como ese mismo en esa misma dirección, pero multiplicado por una constante. Al calcular producto cruz, eso tendría que haber sido cero, porque el producto cruz de algo que va en su misma dirección con algo que va en su misma dirección es cero. Y de paso calculo la normal, o al menos la dirección de la normal. Vamos a ver que voy a calcular la normal, pero no normalizada, como que no voy a sacar la norma. ¿Sí? Voy a calcular este producto cruz porque no es parte como de los cálculos, así que al tiro vengo. Ya, finalmente el cálculo era este, o sea, ya lo saqué tras cámaras. Y lo que voy a hacer es llamar a esto n vector. En general, uno lo llama n gorro, pero el tema es que el n gorro está como reservado para la normal con norma uno, y esto no va a tener norma uno. De hecho, y algo que voy a hacer es decir que esto es menos n vector. O sea, voy a decir que n vector va en el otro sentido, porque si se dan cuenta, esto tiene como de gratis un menos afuera. Como que en el fondo se me está diciendo, oye, esto está apuntando para dentro del elipsoide. Yo quiero que apunte hacia afuera idealmente. Después vamos a ver por qué. Eso es lo que se llama una normal exterior. Y eso es bacán. ¿Sí? Siempre voy a preferir la normal exterior a la normal interior, porque cuando calcule la integral de flujo y la integral de flujo me da positiva, significa como que lo que sale de flujo de la superficie, de ese campo vectorial, va con la normal exterior, es decir, sale, porque va
en el mismo sentido de una normal exterior. Ser negativo significa que entra. Si se dan cuenta, esto tiene mucho sentido con la divergencia. Sí, va a tener mucho, mucho sentido con la divergencia, porque el flujo lo que me está midiendo es lo que está saliendo de campo vectorial, y si es positivo. Y la divergencia era lo mismo. Si yo miro un punto infinitesimalmente chico y la divergencia me da positiva en ese punto, significa que el campo está saliendo de ese punto. Era lo que habíamos visto en el auxiliar 2. Bien, entonces, esto de acá es distinto de cero para algún teta cero y cero. ¿Ya? Se concluye entonces uy, que estos de acá son LI. Por la misma razón de antes, porque si hubiesen sido LI, ese producto cruz me tendría que haber dado cero. Son LI, luego regular. Ya, y aparte vemos que el n vectorial es una función continua, no tiene ninguna discontinuidad media rara. Y entonces además vamos a decir que es orientable. Eso con la A. Ahora, con la B, queremos probar que el vector normal a la superficie en un punto x0 y 0z0 es paralelo a f. Bien, lo piden para el vector n gorro, pero yo lo voy a probar para el vector este, ¿sí? Para este vector n vectorial que lo voy a anotar acá abajo para no seguir arrastrando ese signo menos, porque es como medio indeseable. Y el f, pero escrito en las coordenadas bacanes, en las coordenadas, no lo voy a anotar de esta forma. F en estas coordenadas es f de teta y phi igual a coseno de teta, seno de phi partido a, seno de teta, seno de phi partido en b, coseno de phi partido en c. Y aquí voy a hacer un truquito. Aquí voy a hacer el truquito de decir, como aquí ya, quiero que esto se parezca, como que quiero que se parezca a esto, porque lo que yo quiero probar, y de hecho acá voy a poner como un inciso a saber que estamos como en otro Irán, que no lo puse. O de hecho acá arriba, porque como que acá arriba empezó el ejercicio. Lo que yo quiero ver es que como que este, ya, o este, se pueda ver como una ponderación del otro, es decir, es ese mismo, pero por un número. Entonces van a ser paralelos, tienen la misma dirección. ¿Sí? Y si se dan cuenta como que las cosas bacanas, las cosas que importan, que son como los cosenos, tetas, sin tetas, todas esas cosas como que ya están. Entonces lo que yo voy a hacer es añadir como la fuerza, eh, como las constantes que faltan, como factorizándolas. Y entonces se pueden dar cuenta que esto es uno partido en ABC, como el abecedario, ya ven ustedes, de esta cosa. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, esto implica, esto implica que lo que yo voy a hacer también es pasar este seno de teta como dividiendo, ya van a ver lo que voy a hacer ahora, es igual a uno partido en A, B, C, seno de phi,
veces n vectorial. ¿Sí? Y bueno, la pregunta era explícita. Dígalo para n gorro, para el n normalizado. Perfecto, lo decimos para el n normalizado. N normalizado, n gorro, es lo mismo que n vectorial partido su norma. Y la norma es un número real. Entonces, f es igual a ABC seno de phi partido en norma de n gorro por n vectorial. Y esto implica que f vectorial es igual a lambda veces n gorro. Entonces son paralelos. ¿Sí? Esa es como la definición de ser paralelo en el fondo. Hay otras formas de verlo, no es la única forma. Por ejemplo, pueden haber sacado producto punto, pero ahí no sé si es tan como elegible, podrían haber sacado producto cruz y que le hubiese dado cero, pero eso creo que no siempre está apañado, como que no es único, podría darle cero. Bueno, esta es la mejor forma, como ver qué es ponderación uno del otro. Eso con la B. Con la C, y de hecho para la C y la D me las voy a traer para acá. Quiero copiar acá. Sí, porque si no voy a estar subiendo toda la vida. Y ahí esta es la pregunta difícil, o sea, la parte difícil del ejercicio es la C, porque queremos probar que el vector normal a la superficie en un punto x0 y 0, z0 en la superficie es paralelo a f. No, perdón, estoy puro leseando. La distancia del origen al plano tangente al elipsoide en un punto x0 y 0, z0 cumple ser el inverso del producto punto entre f vector y n vectorial. O sea, digo n gorro, de hecho. Ya, en primer lugar, esto está bien definido, porque f punto n es distinto de cero, porque son paralelos. Siempre me va a dar algo distinto de cero, a menos de que alguna de las dos se haga cero. Pero f sobre el elipsoide no se hace cero. Sí, porque el elipsoide no contiene al origen. Sí, el único punto donde f se hace cero es el origen. Eso es lo primero. Ahora, voy a meter un golazo. Ojo con esto. Lo que voy a ocupar es la llamada ecuación normal del plano, que en viejos tiempos se veía lineal, pero es que sea R0 igual a X0 y 0Z0 perteneciente a S, el plano, el plano tangente en el punto R0 cumple la ecuación n gorro por R0, donde R0 es igual a un X y Z perteneciente a la superficie. Ustedes tenían que saber esto, puede que no, la verdad. Pero estas ecuaciones del plano apañan mucho. De hecho, también vamos a ver otro ejercicio de plano después en la P2, pero apaña mucho saberlo. Como todas estas cosas como de plano, ecuaciones. mm, No sé si había otra forma de ver este ejercicio. Puede que haya muchas formas, pero a mí se me ocurre esto, como mencionan también el plano tangente y todo, como que era natural pensar que esta era la solución al ejercicio. Bien, eh, lo que voy a decir ahora es que sea de la distancia de R0 a
al origen. Y tenemos que pensar lo siguiente, D es una distancia, sí, ya, perfecto, pero esto tiene un vector, como que la distancia va a tener como un vector asociado, y ese vector tiene que tener la dirección de la normal, porque la normal es siempre la que minimiza la distancia al origen, ¿sí? Como que es la dirección óptima, ¿sí? Aquí como que creo que créanme, pero este ejercicio era complicado, este ejercicio era muy peludo. De hecho, este ejercicio fue la pregunta 2 del control uno del año 2020, de segundo semestre, o sea, y fue peludo, estaba peludo esta pregunta, esta parte estaba muy difícil, y bueno, había que sacarse de la manga esta ecuación y bueno, era complejo. Entonces, sea la distancia de R0 origen y su vector asociado es d vector igual a d en la dirección de la normal, la normal normalizada. Todavía no tenemos una expresión para la normal. ¿La vamos a tener? Yo creo que no. Vamos a ver que en realidad no va a ser necesario calcularla, como que sacar esa norma no va a ser necesario, ni siquiera en la pregunta que sigue. Ya vamos a ver por qué. ¿Siempre pueden trabajar con esto? Sí, pueden trabajar porque en el fondo es conocida, porque conocen n vectorial. Es n vectorial partido su norma. Conocen su norma, no la han calculado, no tienen como, en el papelito no tienen como algo que diga esto es la norma, pero se sobreentiende. ¿Ya? Su vector asociado a este otro. Como D debe pertenecer a S, porque es la distancia del origen al punto x0, o sea, x0 y 0 z sub 0, y va a la dirección de la normal. Entonces tiene que pertenecer a la superficie, cumple la ecuación del plano, cambiándola por el R, y igual a cero. Y acá voy a hacer una implicancia, voy a sacar una ecuación que va a ser importante. N.D menos N.R0 es igual a cero, y esto implica que N.D es igual a N.R0. No sé si esa ecuación me va a apañar mucho, pero lo que me va a apañar mucho va a ser lo que voy a hacer ahora. Eh, como F paralelo a N gorro, también pasa esto, ¿sí? Como que al fin y al cabo, aquí un punto. Esto de acá, como son paralelos, esto de acá es N gorro por una constante, y como esto está igualado a cero, da lo mismo, esa constante vuela. Y esto implica que F.R es igual a F.R0. Y ahora quiero revisar esta cosa de acá. F, yo lo evalúo en x0 y 0 y z0, ¿sí? Producto punto con x0 y 0, z0. Por definición de f, esto es x partido a cuadrado y 0 partido b cuadrado, z0 partido c cuadrado, y esto es x0 y 0, z0. Y esto de acá es x0 cuadrado partido a cuadrado más y0 cuadrado partido b cuadrado más z0 cuadrado partido c cuadrado igual 1. ¿Por qué? Porque esto hay que justificarlo. X0 y 0, Z0 pertenece a S, entonces cumple la ecuación del elipsoide. Y entonces va a pasar acá
que f punto r es igual a 1. ¿Sí, mis reyes? Mis reinas. Y ahora, y ahora estamos a un paso. Estamos muy, muy cerca. Eh, Estamos muy, muy, muy cerca. Porque aquí me faltaría decir, bueno, n gorro, quiero esta ecuación de acá. A mí lo que me gustaría es que este R se convirtiera en un, para que me saliese la ecuación, se convirtiese en un D por n gorro, que es D. Y esto de acá lo vamos a tener de la ecuación, en realidad creo que esta ecuación que acabamos de ver acá era redundante. Sí, porque esto de acá se cumple para todo R perteneciente a S. Sí, esto está acá está redundante. Y esto implica lo voy a borrar porque voy a decir como D vector igual a D en N tongo pertenece a S, vamos a tener que F punto D es igual a 1. Y esto va a implicar que F punto D en N tongo sea igual a 1. Esto implica que D F punto N tongo igual a 1. Esto implica que D es igual a 1 partido en F punto N tongo. Y ahí llegamos a lo que nos pedían. Y por último, creo que esta es la D, ¿ya? Creo que ya estamos en el final. Sí, ahora nos piden demostrar que la integral de 1 partido en D, que es la distancia que acabamos de obtener, por dA es igual a toda esa cosa que está ahí. Y entonces, 1 partido en D, dA. Por definición, 1 partido en D actúa como un campo escalar. Por definición, esto es, bueno, es el inverso de esto. Entonces, esto de acá es F punto n. Por definición de la integral de un campo escalar, esto es la norma de n vectorial, que es el producto cruz de las derivadas de la parametrización. Y esto de teta de phi, no voy a poner todavía los límites de integración, y uno dice, chuta, tenemos que calcular entonces la norma del n vectorial. Y la respuesta es que no. Pues lo siguiente, porque esto es f punto n vectorial partido la norma de n vectorial. ¿Sí? Estoy ocupando lo mismo que habíamos llegado antes de n tongo. Por norma de n vectorial, de teta de phi. Entonces esto es maravilloso porque ya no tengo que sacar la norma. Me la saqué del bolsillo como algo que no conocía y nunca la calculé. Pero en el fondo, como les digo, es válido asumirla como conocida porque es como, aquí tiene la expresión, si la quiere, calcúlela usted mismo. Pero no la tengo por qué ocupar yo en el ejercicio. Ya. Y ahora lo que sí que calcular es el producto punto. De esa no nos salvamos. Y bueno, lo que vale f en estas coordenadas es coseno de teta, seno de phi, partido en A, seno de teta, seno de phi,
partido en B, coseno de phi partido en C. Sí, lo que hice fue reemplazar X y Z por lo que valía en las coordenadas. Y acá queda. Y aquí no me acuerdo bien cuánto valía esto. Si iba a tener que ir a buscarlo, perdónenme. Acá. Esto acá se definía 100 al menos, así que me lo llevo para abajo. Esto es como un viaje sideral para ustedes, como subiendo por todo, toda la punta, o sea, por todas las cosas que tengo. Bueno, y esto es CB coseno de teta, seno de phi, para que me quede como alineado, seno de teta, seno de phi, coseno de phi, y acá un poco al ladito voy a poner el seno de phi. Y calculamos esto. Uf, ya. Esto es BC partido en A, coseno cuadrado de teta, seno. Esto de acá va a ser seno cubo de phi, porque acuérdense que tengo este phi acá, más AC partido en B, seno cuadrado de teta, seno cubo de phi, nuevamente, más, uy, acá me faltó algo. AC, acá un AB. ABC, coseno cuadrado de phi, seno de phi. Ya, y ahora tengo que integrar todo esto, ¿sí? Como que es la integral de todos estos sumandos. Entonces lo que voy a hacer en realidad es integrar cada uno por separado. Integrar, una integral para cada uno, ¿sí? Entonces, bueno, voy a decir ya, 1 va a ser la integral entre 0 y pi, 0,2 pi, debe ser partido A. Esto acá es coseno cuadrado de teta, seno cubo de phi. Y acá primero de teta, de phi. Acá, importante, 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 lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, constante sale siempre. Lo que voy a hacer acá es aplicar Fubini. Ya hay Fubini que me dice, bueno, me dice muchas cosas, pero me dice entre algunas de ellas como separa integrales. Separa integrales si es que sus dominios no están enlazados. Separa integrales. Si alcanzamos a la otra pregunta, voy a explicarles qué es lo que les acabo de decir. Ya, me quedo como muy abajo este. Bueno, no importa. Vamos a hacer cámara las integrales. Esta se ve como más ruda, pero en realidad es un seno, un polinomio de un seno. O sea, ya, esto de acá yo lo voy a escribir de esta forma. Voy a sacar un seno de phi del seno cubo. Entonces, lo que debería escribir acá es un seno cuadrado de phi. Pero lo que voy a escribir es un coseno cuadrado de phi. ¿Sí? Típico truco. Y acá voy a integrar. Cambio de variable. O sea, voy a hacer un cambio de variable. Que va a ser u igual al coseno de phi. Entonces, esto es igual a, o sea, de u va a ser igual a menos seno de phi. Y acá, cuando phi vale 0, u vale 1. ¿Sí? Coseno. Y cuando phi vale pi, u es igual a menos 1. Y acá lo que va a pasar es que, bueno, acá al menos queda un menos 1 acá arriba, un 1 acá abajo, y esto de acá es 1 menos u cuadrado de u.
voy, lo que voy a hacer es que con este menos voy a dar vuelta los límites de integración para que quede como bien, no quede como raro, porque esto se ve horrible. Y bueno, voy a aplicar la linealidad al tiro. 1 menos 1 u cuadrado de u. Bueno, esta integral de acá de la izquierda es 2 menos esto de acá es u cubo tercios entre 1 y menos 1. Y esto de acá es 2 menos un tercio menos un tercio. Esto de acá es 2 menos 2 tercios. Y esto de acá es 4 tercios. ¿Sí? Eso es con la primera integral. La segunda integral, esta se la tienen que saber de memoria, ¿eh? La del coseno cuadrado. eh, bueno, la del coseno cuadrado aparece entre 0 y pi o entre 0 y 2pi, pero esta integral le sale mucho. ¿Sí? Esto es entre 0 y 2pi. Voy a ocupar una identidad que también ojalá se la sepan, o sea, en realidad no se la tienen por qué saber antes de esto. ¿Ya? Se lo estoy diciendo para que se la aprendan porque, según yo, estas cosas aparecen mucho, van a integrar mucho seno, mucho coseno, cuadrado, polinomio, o sea, van a integrar mucho estas cuestiones. Y lo que acá les voy a decir es que, bueno, esto es la integral entre 0 y 2pi, un medio de teta, y acá tienen que tener como así, como ojo de tigre, así como para decir, oye, ¿sabéis qué? Esta integral de acá de la derecha es cero de una. ¿Sí? Porque esta integral de acá es un coseno entre 0 y 2pi, ¿no? Y al final eso es, el 2pi periódico con partes negativas, partes positivas. Lo que voy a hacer para que me crean, en realidad es calcularla. Bueno, la de la izquierda es trivial, esto es pi. Y bueno, esta de acá, esta primitiva es directa, es un cuarto seno de 2 teta, esto es 2pi, 0. Y bueno, seno de dos teta en cero vale cero. Y esto en 2pi sería el seno de 4pi, que es lo mismo que el seno de 2pi, que es lo mismo que el seno de cero. Por tanto, vale cero. ¿Y por qué les digo esto? Porque estas integrales salen mucho. Salen mucho como seno de 2pi, coseno de 2pi, seno cuadrado, salen mucho. ¿Sí? Entonces van a integrar mucho este tipo de cosas. Entonces esta integral vale de acá, vale pi. Finalmente concluimos que esto de acá vale BCA 4pi tercios. Ya, y ahora aquí voy a decir, bueno, esa es la primera, y ahora la segunda, vamos a integrar esto acá. Y esto acá es 0pi, 0,2pi, de phi a de teta. Y bueno, esto de acá es muy parecido al anterior, pero un poco más rápido acá. 0pi es seno cubo de phi, y esto de acá es 0,2pi seno cuadrado de teta. Bueno, la primera integral ya sabemos que vale, esta ya la calculamos y vale 4 tercios. La que nos interesa es la otra. Y lo que voy a hacer es aplicar el mismo truco de antes, en el sentido de que esto es 1 menos coseno cuadrado de teta de teta.
Y 2pi1 de teta, bueno, de teta nomás, menos 0, 2pi coseno cuadrado de teta. Y bueno, esta, la integral de acá de la izquierda vale 2pi, y la del otro lado vale pi, ya la calculamos. Y esto vale pi. Y entonces nuevamente, o sea, no nuevamente, pero el factor que va adentro vuelve a valer 4pi tercios, que es como el espíritu del ejercicio. Al final ese 4pi tercios lo vamos a querer como factorizar. Y vamos a tener el resultado. Y el tercero es la integral entre 0pi, 0, 2pi de algo, que sea algo, no me acuerdo bien cuánto valía, lo voy a sacar ahora. Coseno cuadrado, seno de phi. Ay, de teta de phi. Ah, y un detalle, que bueno, no es tan grande, pero acá es importante que digan Fubini. Como que en alguna parte digan Fubini cuando van a hacer este tipo de cosas como separar las integrales. ¿Ya? Importante porque uno nunca sabe si en la pauta justo dice como, mucha, 0,2, 0,2 porque no dijo Fubini. Y no dijo Fubini y le descontamos al loco, o la loca, no sé. Pues, no, una lata, pues si se van a sacar el 7 se sacan el 7 bien sacado. Mm. Y si sacan el 7 me mandan un mail y yo les doy un regalito. Ya, y esto de acá es Fubini. Fubini. Ya, pues. Y bueno, esto de acá directamente vale 2pi. Ya no hay mucho más que hacer. Y lo que quiero es la segunda, o sea, la primera integral que es esta. Y acá, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Esto de acá es un cambio de variable. Ya, entonces el buen cambio de variable va a ser u igual a coseno de phi, de u es igual a menos seno de phi. Si phi vale 0, u vale 1, y si phi vale pi, u vale menos 1. Entonces esto de acá es nuevamente la integral entre 1 menos 1 menos, esto acá es u cuadrado, sí, u cuadrado de u. Esto voy a ocupar ese signo menos para dar vuelta los límites de integración, y esto de acá es u cubo tercios entre 1 y menos 1, que es igual a 2 tercios, y entonces la integral acá vale a b partido en c por 2 tercios por 2pi, que echarán vale a b partido en c 4pi tercios. Y acá se concluye que la integral total vale 1 más 2 más 3. Y esto es igual a bc partido a 4pi tercios. Esto es ac partido b 4pi tercios más ab partido en c 4pi tercios, y factorizando el 4pi tercios se tiene lo que pedían en el ejercicio. ¿Sí? Y así se concluye la B1.
Recapitulando un poco la integral de flujo, puede que parezca confuso. Yo creo que una de las partes más raras de este ejercicio es darse cuenta que no hay que calcular realmente esa norma que sale, porque es construcción del ejercicio, digamos, justo la construcción del ejercicio, justo estaba hecho así, ya, pero es una de las cosas que uno se tiene que maquinar porque es algo que te ahorra mucho trabajo. Siempre hay que pensar que hay que ser eficiente en la matraca, ¿sí? O sea, el control dura un tiempo acotado, durará 3 horas. Entonces, la matraca hay que hacerlo en 2 horas. Y bueno, o sea, en CAA hay dos formas de hacer los ejercicios. La forma bruta, que es calcular, irse a lanzar las cosas. Y la otra forma es pensar que el ejercicio está planeado, tiene algo que hace que el cálculo sea más sencillo. O sea, en general pasan esas cosas y pasan mucho. Y eso es una de las cosas bonitas. Tiene matracas bonitas justamente por eso. Porque es fácil decir, este ejercicio tiene una construcción tal que esta matraca que por la fuerza bruta sale así, por el otro lado sale mucho más bonita. Y esto es un ejemplo de eso. Así que eso, voy a ver cuánto tiempo llevo y si no corto acá.